Clase, unos instantes, denme. Clase de hidráulica 1, correspondiente al día de hoy, lunes 24 de mayo, en el horario de las 8:15. Entonces tenemos varias actividades para el día de hoy, pero primero vamos a avanzar el capítulo que nos corresponde. Ya. Sí, dígame. Sí, le escucho. Sí, después de que avance el capítulo, no nos va a tomar mucho tiempo. Van a subir, les voy a preparar su formulario para que lo suban y además me tienen que llenar otro formulario, ¿ya? Entonces no nos preocuparemos, va a ser una sesión divertida esta, ¿ya? No se afanen. Entonces avanzaremos primero lo que tenemos entre manos. Entonces para este efecto voy a compartir con ustedes pantalla. Y avísenme, por favor, si es que acaso se puede ver. Es una presentación en PowerPoint. Gracias. Entonces vamos a poner de título capítulo 6. Capítulo 6. Diferentes regímenes de flujo. Yo también estoy haciéndolo, estoy haciendo en el OneNote para que tengamos memoria de eso. Entonces el propósito de este capítulo es conocer los tres tipos de regímenes de flujo que se identificaron. Entonces, tres tipos de flujos se han identificado. El porqué de ello, lo voy a decir, pues para cada uno de ellos se ha comprobado que un grupo de ecuaciones mejor representan las características de su dinámica. Bien. Entonces, vamos a anotar eso justamente, jóvenes. Cuando estamos hablando sobre todo de agua, pero también le atañe a otros fluidos, necesitamos tener noticia completa de qué ecuaciones aplicarlas. Y han comprobado de que no todas funcionan bien para todos los casos. Entonces, explorando, los investigadores han descubierto que un grupo de ecuaciones trabaja muy bien en determinadas condiciones, pero se desempeñan mal cuando intentamos aplicarlas a otras condiciones. Al contrario, un otro grupo de ecuaciones funciona muy bien, predice resultados correctos, cuando se cumplen ciertas condiciones para el flujo. Mientras que si variamos esas condiciones, no van a ser capaces ellas de retratar lo que tanto nos interesa. Entonces, es así. Necesitamos reconocer los diferentes regímenes de flujo que ocurren a fin de que con todo tino, con todo acierto, nosotros utilicemos un grupo de ecuaciones. ¿Ya? Pero eso no ha sido tan fácil, y eso les voy a contar con la diapositiva. A ver, me voy a ir a la presentación, jóvenes, y vamos a mirar si es que acaso...
A ver, déjeme ver un segundo. Creo que se me salió. Y vamos a volver a presentar. Ok, les voy a volver a preguntar. ¿Se ve la diapositiva del PowerPoint? Dice diferentes regímenes de flujo. Avísenme, por favor. Sí, qué buenos días, se ve. Buen día, gracias. Ya, entonces, miren, con mucho esfuerzo, los investigadores habían trabajado con fluidos newtonianos, o habían supuesto que eran newtonianos, y habían hecho todo ese proceso de integración que ustedes han visto, han transpirado, se han esforzado, han sufrido, se han frustrado, pero al final de buen trabajo han encontrado una expresión, como la que hemos visto en el anterior capítulo, una expresión que vale para fluidos que son viscosos, son espesos, y funcionaba muy bien. Se alegraron mucho y dijeron que habían encontrado una solución. Para cuando intentaron aplicarla al agua, vieron que si bien se aproximaban los resultados, sin embargo no eran suficientemente precisos como se requería. Y fue frustrante, sin duda. Habiéndose esforzado, y revisaron cuáles eran las hipótesis de todo ese desarrollo. Esas hipótesis eran justamente las hipótesis de Stokes, ¿recuerdan? Y las de Newton. Esas hipótesis decían, las tensiones de corte que se presentan dentro del agua están sobre todo gobernadas por la viscosidad. Entonces, cuan más viscoso sea el fluido, las hipótesis que habían asumido esos señores funcionaban muy bien. Pero conforme la viscosidad del fluido disminuía, por ejemplo, piensa en gasolina, alcohol, agua y algunos otros fluidos, se alejaban de los resultados correctos. Entonces fue una decepción porque las grandes aplicaciones que se tenía que hacer eran sobre todo en la cuestión del abastecimiento de agua. Las ciudades necesitaban abastecerse de agua y necesitaba conocerse aquello. Para otros ámbitos, por ejemplo, la lubricación, en ingeniería mecánica, recuerdan las piezas de las partes que se mueven, de los vehículos y qué sé yo, de la industria, necesitan lubricación y el fluido es el aceite, que es en las más de las veces suficientemente viscoso para que se puedan aplicar estas ecuaciones. Entonces funcionaba muy bien, igual en la química. Pero en las aplicaciones donde el agua era el elemento dominante, pues había problemas. Entonces, un señor investigando, un señor que se llama Osborne Reynolds, un inglés, o creo que era escocés, en 1860, más o menos 1870, había implementado este experimento. No es exactamente cómo lo hizo, pero más o menos va por ahí. Él logró distinguir cuándo valían las ecuaciones de Navier-Stokes, es decir, del capítulo 5, y cuándo dejaban de tener validez. Y eso lo hizo a través de este experimento que aquí yo les voy a describir. Si hubiéramos estado en nuestros cursos de clases presenciales, ustedes hubieran venido al laboratorio de hidráulica, donde estoy en este momento, y hubieran hecho con sus manos, hubieran visto, hubieran tomado fotos, hubieran medido y hubieran tenido una evidencia cercana. Pero no es posible ahora. Entonces ustedes van a imaginarse lo que yo voy a tratar de describirles. Ok, el experimento se trata de lo siguiente. Está compuesto por un tanque que tienen aquí a la izquierda, una tubería de vidrio y a la derecha una válvula. Entonces, con esta válvula nosotros regulamos cuánto caudal va a salir del sistema y ese caudal lo vamos a medir con un tachito, un balde, como ustedes lo han hecho, tomando tiempo y volumen. Vamos a medir el volumen y el tiempo. Ok, entonces ese es el grande. El tanque que tenemos a la izquierda es también un tanque de vidrio, de manera que nosotros podemos ver la cantidad de agua que hay ahí. Este tanque es alimentado por una bomba, en el caso acá del laboratorio, es alimentado con una bomba que llena el reservorio. El reservorio principal es este que está aquí a la derecha, no sé si ven el cursor. Y está dividido ese tanque por un vidrio también. Un vidrio pero que no llega al tope. El motivo de esto es para mantener una altura de agua constante. Por ejemplo, el agua ingresa al tanque y sube justamente hasta donde está pintado con... A ver, voy a usar mi tablet un momentito.
A ver si me va bien. Entonces me van a ayudar a entender lo que yo torpemente voy a explicar. Entonces hay una tubería que viene desde la bomba y mete agua por aquí. El agua sube, asciende, y el exceso de agua se vierte acá. Y aquí tiene una manguera, una salida, que es de vuelta esa agua al tanque desde donde se bombea. Entonces por acá hay una entrada y aquí hay una salida. Si por ejemplo está entrando mucha agua desde la bomba, entonces este nivel va a subir, pero al tiro va a verterse el exceso acá. Entonces esta altura de agua, con respecto al eje, por ejemplo, de la tubería, buscamos que sea constante. Entonces hay una cantidad, un H constante. Luego, este mismo tanque tiene en su parte superior un vasito, un vaso con tinta. Esta es tintura. Y si hubieran estado aquí, yo les hubiera pedido que se compren un botecito de tinta para grafo. Antes se solían hacer los planos con grafo en papel cebolla, y es la tinta, es un buen color, el color sepia acompaña muy bien. Entonces es un reservorio pequeño que tiene una manguerita de transparente de plástico y tiene una válvula. Entonces uno abriendo y cerrando esta válvula regula la cantidad de tinta que va a venir y se va a insertar aquí. Ok, entonces esta es una tubería de vidrio, entonces nosotros podemos mirar lo que acontece acá. Esta válvula la podemos nosotros abrir, un poquito más abrir y más abrir hasta que esté completamente abierta. Y conforme nosotros operemos la válvula, el caudal va a ser diferente, va a ser distinto de constante. Según nuestra voluntad, nosotros podemos regular la cantidad de agua que va a circular por allá. Ok, lo otro que tengo que decirles es, cuando el agua está moviéndose, imagínense, esta tinta está cerrada, cuando el agua está moviéndose de izquierda a derecha, y ustedes quizás hayan visto, claro que han visto, yo les he explicado, el fenómeno de Venturi, el medidor de Venturi, en italiano también, los italianos se han aportado muy bien a la hidráulica. Entonces, el agua succiona. Cuando el agua se mueve de izquierda a derecha, las partículas que se están moviendo, por ejemplo, esta partícula, esta y esta otra, cuando el agua se mueve de izquierda a derecha, por ejemplo, así, ellas al desplazarse crearían un vacío en la parte posterior. Es como, a ver, imagínense un tren, por ejemplo. Si el tren se desplaza y estuviese cerrado en una caja, al moverse el aire, el espacio que ellos ocupan, dejarían un vacío. Pero como el aire está alrededor de él, inmediatamente al tiro es llenado con aire. Lo mismo ocurre con el fluido. Cuando ustedes en un inflador de bicicleta, por ejemplo, de los neumáticos de las bicicletas, uno succiona, al tiro es llenado por el aire. Pero si tapan la valvulita de acceso, entonces se crea un vacío. Ya han dado su examen, ¿no ven? Ese era el caso de los hemisferios de Magdeburgo. Se crea un vacío. Entonces, al moverse estas partículas de agua de izquierda a derecha, succionan el agua que está, la tinta que está en este tubito. Entonces, la tinta es obligada a moverse también junto con el agua de izquierda a derecha. Entonces, explicándoles ese fenómeno, vamos a ver. Aquí está el primer caso. Este es el primer caso, dicen los señores, este señor Reynolds abrió un poquitito la válvula y por efecto de la presión que aquí hay, el agua comenzó a moverse. Y comenzó a moverse de izquierda a derecha, y como era parsimonioso el movimiento de esas partículas, y como succionaba en tinta, él pudo ver, si uno se aleja un poquito del piquito de la tinta, a cierta distancia, las partículas de agua comienzan a moverse como si fuesen soldados en un desfile, unas tras otras. Las partículas de agua en formación se desplazan de izquierda a derecha, todas respetando su posición. No se mezclan, no se desordenan. Y eso fácilmente, cuando
Si estuvieran acá, podrían ver. Es como si fuesen los soldaditos marchando una tras otra de las partículas sin interactuar con los vecinos. A esa le llaman flujo laminar, eso que está aquí marcado con rojo. Y le llaman laminar porque dijeron, parece que el agua se moviese como si fuesen láminas de agua, filetes de agua. Se desplazan de izquierda a derecha sin interactuar unos con otros, como soldados. Flujo laminar. Y este flujo laminar, dicen, corresponde o es entendido que ocurre cuando la viscosidad es alta. Esta viscosidad, no puedo escribir, lo predominan, lo he pensado. Es que estoy con eso. Este flujo laminar ocurre cuando predominan las fuerzas viscosas. Fuerzas viscosas. Flujo laminar, entonces, como si estuviesen desfilando los soldados, respetando sus posiciones y sin interactuar unos con otros. Flujo laminar. El Señor, luego de eso, abrió un poco más la válvula y comenzó a notar que lo que antes marchaban en formación los soldados comenzaban a ondular, así como está la figurita. Comenzaban a ondular. La velocidad en este caso era mayor. La válvula estaba en mayor grado abierta. Entonces los filetes o las láminas ya no estaban horizontales, ya no viajaban uniformemente, sino que comenzaron a ondular. El próximo fue el siguiente. Abrió la válvula completamente y lo que ocurrió es que el líquido, la tinta que bajaba del reservorio de arriba, esta vez ya no se podían identificar a las partículas viajando, sino que se difuminaba, es decir, entintaba al agua. Era una mezcla de colorante con agua. Lo que recibimos en el balde ya es agua coloreada, porque están mezcladas las partículas de agua justamente con las de la tintura. En este caso, aquí en la izquierda, donde está la tubería, ya no podemos distinguir partículas individuales. El movimiento, aquí tengo que colocarlo, el movimiento es caótico. Aquí está lo dicho, aquí está, movimiento caótico. Esto quiere decir, las partículas viajan en forma desordenada. En forma azarosa. Es decir, no podríamos pronosticar dónde una determinada partícula, que son tan chiquititas, fuera a parar. ¿Por qué es esto? Porque ahora las partículas ya no viajan así, jóvenes. Miren, antes viajaban animadas de una velocidad, todas de izquierda a derecha. Así viajaban en flujo laminar. Ahora no. Hay partículas, sin duda, que son un poquito más grandes, y en este movimiento ya no solamente de izquierda a derecha, sino que tienen un componente vertical de su velocidad. Y pueden chocar con una partícula, por ejemplo, que está viajando así. Entonces, esta con gran masa choca contra esta, es como si chocase contra una bola de billar y le pasa un poco de su velocidad. No se olviden el intercambio de la cantidad de movimiento. Esta partícula grandota tiene masa por velocidad, masa 1 por velocidad 1. Y esta otra tiene masa sub 2 por velocidad sub 2. Ahí. Y nosotros podríamos en un sistema de referencia, recuerdan que en física han estudiado el movimiento de múltiples partículas, entonces podríamos pensar, cuando esta partícula le topa a esta,
Esta va a ser movida, una parte de su velocidad va a ser transferida aquí y va a cambiar su dirección. Esta va a ser la nueva dirección. Esta, al chocar con esta, parte de esta velocidad va a ser deflectada, qué sé yo, digamos en esta dirección. Entonces su componente ahora va a ser así, va a ser cambiada. Dependiendo de la masa que tengan una y la otra, va a salir con más o menos fuerza, por ejemplo, la pequeñita y otra la grande. En cada uno de estos choques, además de ocurrir la transferencia de cantidad de movimiento, también hay disipación de energía. Cuando una pelota choca, por ejemplo, contra el suelo, el choque produce calor, se desprende calor, se deforma la pelota. Entonces ahí hay una pérdida de energía. Se disipa en calor y en deformación de las partículas. Y esta partícula que ha chocado con la pequeñita, luego va a chocar con otra. Y van a ir cambiando, va a ir cambiando su velocidad, va a ir cambiando la dirección de su movimiento. Entonces a veces va a adelantar, otras veces va a retroceder, va a ir hacia arriba, va a ir hacia abajo. Todo en forma azarosa, todo en forma aleatoria. No podríamos pronosticar exactamente bien dónde fueran a parar las partículas. Si nosotros utilizásemos el método de Lagrange, quizás a una de esas partículas la podríamos seguir en el múltiple recorrido que tuviera, chocando unas con otras. Pero si tenemos un sinnúmero, un infinito número de partículas, quizás Lagrange no sea lo mejor. Ok, entonces les digo, una partícula se está moviendo así, choca con otra aquí, rebota y luego tal vez inclusive retrocede y en algún momento va a chocar contra la pared de la tubería. Y esta tiene masa infinita, sin duda, si comparamos con las otras partículas. Entonces, es un movimiento aleatorio de las partículas, pero el patrón de movimiento general es, por supuesto, de izquierda a derecha. No importa que individualmente las partículas se estén chocando entre ellas, inclusive retrocedan, pero todo el conjunto se está moviendo de izquierda a derecha por el influjo de esta presión, P sobre gamma. Entonces, esa presión está empujando a todas ellas a que se muevan de izquierda a derecha, a pesar de que localmente ellas estén bailando, chocando entre sí, perdiendo energía, etc. Es decir, si ustedes se imaginan, como el otro día les decía, están en el estadio y hay una amenaza de bomba, todos salimos corriendo, tratando de escapar a través de las puertas. Y ahí va a haber choques, pisotones, golpeteos y demás. Todos van a intentar salir por las estrechas puertas. Entonces, ese es más o menos el movimiento que siguen las partículas. Cuando una vez uno sale esforzadamente del estado de entrevista a las puertas y ya queda libre, se dará cuenta que sale cansado, asesando, es decir, jadeando, sudoroso por todo el esfuerzo que ha tenido que hacer para salir. Ha golpeado, ha reñido, se ha hecho reñir, ha pisoteado, le han empujado, le han apretujado, le han quitado su billetera, etc. Entonces, en el trayecto de lo que va de la izquierda y sale por la válvula, la partícula pierde energía, se cansa, le frotan, le empujan, le pisan, le golpean, qué sé yo, las cosas que le hagan, y sale al otro lado cansado. Lo mismo ocurre con las partículas de agua. Hay intercambio de cantidad de movimiento, choca, se deforma, pierde calor, de manera que al otro lado egresa con mucho menos energía. A ver, permítame, aquí la altura de energía, aquí podría decir, miren, la energía en este punto va a ser Z, la presión que cada una de las partículas tenga, más la velocidad con la cual está animada esa partícula. Acá, cuando salga del chorro de agua, por aquí, por supuesto que va a ser una medida de sub 1, saben ustedes, va a ser una medida E sub 2, pero habrá perdido en ese trayecto energía, ha perdido un delta, una cantidad de energía, porque ha chocado, le han reñido, hasta tal vez le han hecho otras cosas, ahí ha perdido su billetera, enojado, cansado, sudoroso, ha salido por el otro lado, ha perdido energía en la partícula.
Esa es la explicación. A veces la pérdida de energía ocurre en mayor grado cuando es flujo laminar y otras veces cuando es turbulento, dependiendo de características geométricas y otras que vamos a estudiar. Pero eso es lo importante. Este señor, el gran mérito que tiene con su experimento es que en forma visible nos ha mostrado cómo de diferente es el movimiento. El movimiento es, permítanme que vuelva. Miren, aquí el primero es láminas, como soldados marchando en un desfile, todos en forma ordenada, al unísono, animados inclusive de una misma velocidad, todos se desplazan. En este otro caso no, es como la gente sale del estadio, chocando, peleando, riñéndose, jalándose de los cabellos, etcétera, todo lo que se puedan imaginar. Acá el movimiento es impredecible. En el otro es predecible, todos van de izquierda a derecha, inclusive con la misma velocidad. ¿Con qué velocidad se mueve el fluido, por ejemplo? Aquí sería una linda y buena pregunta. Tendría que estudiar el movimiento de cada una de las partículas. Cada una de las partículas, miren, en una sección, por ejemplo en esta partícula puede tener una velocidad acá, la que está a su lado quizás abajo, la que está aquí atrás, perdón, la que está más abajo quizás está retrocediendo y cada una de ellas va a ser diferente. Y si yo quisiera dimensionar, por ejemplo, cuánto fuera el diámetro de esta tubería, por ejemplo, cuánto tuviera que darle de diámetro a esa tubería, de manera que pudiera transportar un determinado caudal, ¿de qué me serviría averiguar la velocidad individual de cada partícula? Si unas retroceden, otras van arriba, otras abajo, algunas se mueven de izquierda a derecha, qué sé yo. Tal vez no me fuera útil para los fines prácticos, en ingeniero civil, diseñando un sistema de agua potable, por ejemplo, no me fuera útil el conocer la velocidad individual de cada una. Quizás fuera mejor tomar de esta sección cuál fuera la velocidad promedio. Y esa velocidad promedio, determinarla como un parámetro macroscópico. Un parámetro macroscópico como es el caudal, dividido en una cosa tan palpable como es el área transversal de la tal tubería. Miren, la velocidad promedio es una cosa macroscópica, el caudal, que lo voy a medir aquí con un tachito, cuánta agua está llenándose en determinado tiempo, H', por ejemplo, y el área de la tubería, el área interna. ¿Qué diferente es esta velocidad de la velocidad individual de cada una de las partículas? Que como les digo, la velocidad de cada una de esas partículas tiene dirección, tiene sentido y además tiene módulo. ¿Cómo hago? Integro, saco el promedio. Entonces, miren, es un conflicto, no de concepto, sino es un conflicto que nada más que hay que saberlo manejar para cuando estamos aplicando todas esas cosas que han visto con la ecuación de Navier-Stokes, que es el estudio de cada partícula en su movimiento en el espacio y en el tiempo, frente a las aplicaciones que nosotros los civiles necesitamos. Ok, entonces vuelvo a decirles, un movimiento turbulento, donde no sabemos dónde va a ir a parar la partícula individual, pero que sí sabemos desde afuera, desde lejos, que por supuesto el agua se va a mover desde el tanque a la izquierda y va a salir por la válvula a la derecha. Un movimiento azaroso frente a este otro, ordenado, saliendo como soldados de un desfile. Y esa es... acá hay otra cosa interesante. Esto es importante, aunque les parezca trivial. Si acaso yo pudiese a una partícula en flujo laminar seguirle, miren, esta es la partícula, en flujo laminar, si yo la siguiera a una partícula, y esa partícula se está moviendo a lo largo del conducto, miren, está animada de una velocidad U, solamente en dirección del eje X, porque el tubo, la tubería le está condicionando eso. Esta partícula se está moviendo de izquierda a derecha. Miren, aquí está U. En cualquier momento,
Ahora que he puesto el cronómetro en 0, en 1 segundo, en 10 segundos, etcétera, las horas que yo requiera, siempre, mientras no cambien la condición de aguas arriba, el tanque, su altura, etcétera, y no le jeringue a la válvula yo, la deje quieta, esa velocidad va a ser única y constante. A menos de que cambien las condiciones, como les digo, le llene más agua, bombee más, que se diga alguna de esas cosas, o abra la válvula, esta velocidad va a ser constante. La partícula se va a mover por un tiempo indefinido de izquierda a derecha sin acelerarse y sin desacelerarse. Pero si acaso más bien el flujo fuera turbulento, como aquí voy a dibujar, van a disculparme, no soy buen dibujante, esta partícula que estoy estudiando va a chocar. Se está moviendo con una velocidad u, pero va a chocar con otra partícula. Si choca y ella es más grande, digamos, esa otra partícula, entonces inclusive esta mi rojita que estoy poniendo aquí va a retroceder. Pero va a recibir el choque de otra, que inclusive le puede adelantar. Y así, puede acelerarse a la izquierda, perdón, a la derecha y luego retroceder, izquierda, derecha, puede ir así. Puede ir avanzando así. A veces se topa con partículas más chiquitas que ni siquiera le mosquean o le permiten cambiar su cantidad de movimiento en gran manera. Entonces, si eso yo lo pudiera retratar, podría tener así. Hay momentos en que se acelera, se incrementa su velocidad, choca con una partícula pequeñita, disminuye su velocidad, choca con otra que le ayuda, y de que así luego quizás choca con una grandota y le hace bajar su velocidad. Y luego otra le ayuda a subir y así. Y en este acelerarse, desacelerarse, va moviéndose, como les señalaba, de izquierda a derecha. Así. Y han dicho, esta velocidad que es compleja U, ¿qué tal si la desglosamos en dos partes? Una, ficticiamente por supuesto, ¿no? Una, que sea esta línea horizontal segmentada, que sea algo así como el promedio. U promedio. Y cualquiera de estas, por ejemplo esta, la consideraremos como un desplazamiento con respecto al promedio, como si fuese la desviación estándar de la velocidad. Este pedacito. Claro que va a haber momentos en que vamos a tener en contra, entonces aquí tendré que ponerle un más menos. Entonces la velocidad en cualquier momento, miren, así tal vez debería haber escrito, la velocidad en cualquier momento la podría expresar quizás como una promedio que no depende del tiempo, esta es constante, más una velocidad, así le llaman prima, que sí va a ser en función del tiempo. Entonces así le llaman la velocidad de agitación. ¿Cuánto se desplaza con respecto al promedio? A ver, la talla de las personas podríamos pensar. La talla de las personas es más o menos, en promedio es unos 70, por ejemplo, más o menos, por decir, 20 centímetros, 15 centímetros. Entonces, la probabilidad de que ustedes se encuentren a la talla de una persona así al azar va a estar entre 1.85 y 1.-15, 70, 55. Casi con 95% de probabilidad. 66 creo que es. Un 66% de probabilidad va a estar en este margen. Lo mismo hacemos aquí. La velocidad instantánea en cada momento podemos nosotros intentar reducirla a través de un promedio, más o menos la desviación con respecto a ese promedio. Si yo les he descrito un problema en una sola dimensión, axial, esto mismo podemos extenderlo para las tres direcciones. Se va a repetir. Aquí está. Velocidad instantánea en cualquier momento, en términos de una velocidad media y una velocidad de agitación. Aunque no crean, esta es la clave, ese es el elemento básico por el cual nosotros los problemas de dimensionamiento en ingeniería civil, en hidráulica, podemos trabajar con promedios. Si no fuese así, tuviéramos que incorporar en todos nuestros problemas esta velocidad de agitación y quizás no fuera práctico.
tenemos que dimensionar la red de distribución de agua, por ejemplo, para un barrio que tiene 300 tuberías. Entonces, intentar hacer un seguimiento a todas las partículas que van a fluir por una tubería, multiplicado por el número de manzanos y el número de tuberías, va a ser un trabajo monumental. Entonces, no es práctico. Cuando estamos en campo y estamos enfrentando esas cosas, pues no es práctico. Aquí dice, el promedio de las velocidades de agitación es 0. En razón de esto, el flujo turbulento puede tratarse como si fuese permanente. A ver, eso quizás no me he podido explicar. Voy a volver a dibujar esto. Aquí voy a dibujar. Si pudiera representar, miren, acá, la pluma cinquífera, aquí. Voy a usar U. Aquí está el promedio. Y lo voy a hacer así. Digamos, esa es la variación. Y si acaso tuviera medir el trabajo de calcular el área, a ver, el área se escribe bien, no. Tal vez este. Sí, si calculase el área, no sirve. Disculpen un ratito. Hola, estoy en clase primitivo, rapidito, dime. Dime. Ya, vengan al laboratorio hidráulico al momento que quieran. Ya, todo el día. Ya, listo, ok, hasta luego. Les decía, si calculase el área de este, más el área esta, y esta otra de aquí, y le añadiere este, y luego procediese de la misma manera con los de abajo, este, por ejemplo, más este otrito, y le añadiere este y este otro, y sumare ambas áreas, hiciera la sumatoria de las, sumatoria de verdes en positivo, y las no sé qué color es este, lila, sumare ambas, esto tendería a 0. De hecho, sería 0 si es que fuere un número desde igual a 1 hasta infinito. Eso porque es aleatorio, porque la distribución de probabilidad de los choques y demás cosas de las partículas responden a la distribución de Gauss. Entonces, si sumo verdes con lilas, entonces va a 0. Entonces, el promedio, eso es lo que aquí les digo, el promedio fuera 0. Entonces, el flujo no permanente podemos tratarle como si fuese permanente. Esta es una cosa conceptual, jóvenes, muy importante, que después se la va a usar, pero a ver, ya lo usamos en forma sobreentendida. Pero aquí está la explicación del por qué. Ya, entonces, ¿cuándo reconocer o cómo reconocer? Por ejemplo, está bien lo que rápidamente bajo estas condiciones de válvula abierta, y estas otras cuando se está moviendo como soldados, ¿cómo identificar a priori? Si es que cuando esté efectuando los diseños, por supuesto que mis tuberías no van a ser de vidrio, sino van a ser de cemento, de acero o de plástico. Entonces necesitamos un descriptor, un caracterizador de ese flujo. Y este señor justamente explorando, este señor Reynolds, acá quizás debiera poner su nombre, se llamaba el señor Osborne.
propuso un descriptor, un elemento que describe un parámetro. Y lo bueno de ello es que inclusive no tiene dimensiones este parámetro, es un parámetro, que ha dicho que sea la multiplicación de la velocidad, esa velocidad promedio, por el diámetro del conducto y lo partimos entre la viscosidad del fluido, agua, aceite, lo que nosotros gustaremos. Si ustedes reemplazan las unidades de la velocidad, del diámetro y la viscosidad cinemática, van a comprobar que este elemento no tiene unidades. En homenaje a su esfuerzo y a la gran contribución que ha hecho a la hidráulica, se llama el número de Reynolds. Se llama el número de Reynolds. Es un homenaje a este señor. Y hay otros números que también caracterizan. El número de Mach, ustedes están relativamente familiarizados con ello. En las películas se escucha. El número de Mach. El número de Rousseau también hay otro. El número de Weber también. El número de Freud. Y hay varios más que van a aprender a lo largo de su trayectoria en hidráulica. Entonces, en homenaje a este señor, se utiliza este parámetro, el número de Reynolds, para decir en qué momento estamos en flujo laminar y en qué momento estamos en flujo en turbulento. Y entre uno y otro, entre turbulento y laminar, no es que pasa como si alguien abriese una puerta, ahora estás en turbulento y ahora estás en laminar, no, sino ocurre una transición. Una transición que es el paso de laminar a turbulento y de turbulento a viceversa. No es instantáneo, sino que ocurre en forma pausada. Miren, aquí está. El número de Reynolds es grande, son números grandes. Y dicen, en el rango entre 2000, desde 0, por ejemplo, hasta 2000, se dice que el flujo es laminar. Por el contrario, entre 2000 y 4000 se dice que el flujo está en transición. Y si fuera mayor a 4000, hasta el infinito, se dice que el flujo más bien es turbulento. Entonces, 3 zonas. Un flujo laminar, donde todo ocurre en forma pausada, lentamente, todo va bien. Podemos utilizar las ecuaciones de Navier-Stokes para predecir lo que va a ocurrirle al flujo. De 4000 para adelante es dominio del flujo turbulento y la mayoría de las obras en civil están justamente en ese régimen. Entre 2000 y 4000, hasta el momento no se le ha podido poner, aquí voy a colocar, no se le ha podido poner la campana al gato. Si bien le vemos cómo ocurre, no se ha podido todavía predecir lo que acontece. Entonces, en esta zona no hay ecuaciones. Por ello, hay que escapar. Si tenemos un problema y justo cae entre valores de 2000 a 4000, lo que hay que hacer es cambiar el diámetro, reducirle a angostarle, lo que sea, a fin de salir de esta zona donde no hay ecuaciones para el diseño. Entonces, o nos vamos a laminar, o con más acierto, nos vamos hacia la zona de turbulento. Y ahí pues está todo dicho. ¿Ya? A ver, déjenme ver qué más tenemos. Aquí está. El número de Reynolds se define como el producto de la velocidad promedio, el diámetro y la viscosidad cinemática. Cuando las fuerzas, bueno, este cociente, miren, es U, velocidad, y la velocidad está asociado con la inercia, el movimiento. Y más bien las viscosas son las fuerzas que se oponen. Miren, estas son fuerzas. Son como las fuerzas que producen el movimiento, mientras que las fuerzas viscosas son las que se oponen. Miren, aquí está U, la velocidad, y aquí la tensión de corte. Entonces, si las tensiones de corte son mayores o muy grandes, si es un número aquí grande,
Reynolds va a ser chiquito, va a tener menor valor. Estamos en régimen laminar. Lo opuesto. Si las tensiones de corte son muy pequeñas, tienden a cero. Si un número muy grande está en el denominador, entonces Reynolds va a ser grande. Entonces, esta proporción es la que nos manda. La proporción entre las fuerzas que están moviéndose frente a las fuerzas viscosas. Conforme las viscosas predominen o no predominen, vamos a tener números de Reynolds mayores o menores. A ver, creo que es lo último que tengo que decirles. Se ha visto, y eso anótense jóvenes, se ha comprobado que las ecuaciones del capítulo 5, las ecuaciones de Navier-Stokes, predicen muy bien la dinámica del flujo cuando se está en régimen laminar, en flujo laminar. Punto y coma. Pero ocurre lo contrario cuando se está en flujo turbulento. Es así, jóvenes. Entonces, vean, las ecuaciones de Navier-Stokes están incluidas en nuestro plan global porque es un proceso académico, inclusive educativo, de que poco a poco ustedes van desarrollando y tienen una percepción de cómo es el flujo. Y luego hacemos la distinción. Decimos, a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho para resolverlas, integrar, disponer de una ecuación, sin embargo, la noticia es que no sirve en las mayorías de las aplicaciones que tenemos en la ingeniería civil. Pero, conceptualmente, a fin de que se entienda, tienen ustedes ahí el desarrollo. Hay otros modelos matemáticos, como les señalaba en la anterior clase, que a la viscosidad cinemática le amplíen, le añaden un componente más y la llaman la viscosidad turbulente. Es algo ficticio, pero que le da potencias a las ecuaciones de Navier-Stokes para poder resolver problemas, por ejemplo, complicados de flujo, utilizando diferencias finitas, elementos finitos y otras técnicas más. Pero no es motivo ahora de que ustedes se enteren de esas cosas. Eso es a posteriori. Ok, la última diapositiva, jóvenes. Aquí está, miren, esta es una representación de lo que es el flujo laminar y el turbulento, y esto habíamos visto. Flujo laminar tiene al perfil de distribución de velocidades que responde a una parábola. Esta es una forma parabólica, y la habíamos deducido, parabólica. Y aquí funcionaban justo las hipótesis de Stokes-Nichols, el régimen laminar, las ecuaciones de Hagen-Poiseuille. Poiseuille se escribe, Hagen-Poiseuille. Pero si el flujo va cambiando de laminar e ingrese a la zona de flujo turbulento, el perfil de velocidades antes que respondía a una parábola se va reduciendo. Miren, antes era así, laminar. Se reduce. Y si sigue subiendo el número de Reynolds, piensen 100.000 o 1.000.000, aún se reduce más. E inclusive, teóricamente se sabe que si acaso el número de Reynolds fuera infinito, lo que antes era un perfil de distribución parabólico, este se volvería un rectángulo. Por 5 puntitos extras.
para su primer parcial. Le voy a añadir. ¿A qué creen que se debe esto? De lo que era parabólico, conforme crece el número de reinos, paulatinamente tiende a ser una distribución de velocidades uniforme. En todo punto, por ejemplo, aquí la velocidad es igual. ¿Quién me responde, jóvenes? 5.6. Buenas, yo puedo responder. A ver, déjeme ver. Giovanni, dele. Se debe al esfuerzo de corte que se transmiten desde el extremo superior al extremo inferior a medida Desde que las va paredes. Sí. Ya. Y a medida Sí. que va avanzando, el esfuerzo de corte va a ser casi igual en toda la sección transversal. Exacto. La distribución de corte se va a uniformizar en la sección transversal. Sí, pero esa no es la causa. El resultado es cierto, lo que usted dice, Giovanni. Pero a ver, piense un ratito más y le daremos oportunidad a Iván. Gustavo, ¿usted quería decir algo, Iván? No, no quería comentar nada. Ok, ya. ¿Quién más jóvenes? .6 que conforme a lo que he visto van a necesitar. ¿Nadie? Rafael Vocal, ¿usted? Cristian. Inge, puede ser también debido a la rugosidad de las paredes. Ya, sí, también, pero no tanto eso. De hecho, ya tiene 5 puntos, Giovanni. Se los voy a adjudicar. Está bien, Inge, ¿Ya? gracias. ¿Ya? Ok. Pero va un poquito por este otro lado. A ver, déjenme ver dónde estaba. Estaba creo que en la presentación. ¿Saben por qué se va haciendo uniforme? Porque el choque de las partículas, aquí voy a usar el rojito, por ejemplo, es más numeroso, es más frecuente. Miren, aquí andaban como soldaditos, más o menos ordenadamente. Al subir el número de reinos quiere decir que el desorden crece un poco más. El desorden en esta otra ha crecido mucho más. Las partículas van chocando y toman direcciones aleatorias en su movimiento. Pero aquí es totalmente caótico. Acá es en el extremo caótico. Entonces, tanto chocan unas con otras que la velocidad por el intercambio de cantidad de movimiento debido a los choques a la transmisión de esa cantidad de movimiento, cada vez es más uniforme la velocidad. Entre todos, tanto chocan en su trayecto, son tan numerosos, tan frecuentes los choques, que la velocidad tiende a uniformizarse en el infinito. Esa es la razón. Ya, ahora les toca hacerme preguntas. Muchas preguntas jóvenes. Si hay algo que no lo dije bien, algo que no me expresé bien, nada más díganmelo ahora. Inge, buenas. Inge, buenos días. Sí. Dígame, por favor, jóvenes, adelante. En el número de Reynolds hay un rango que no está determinado si es flujo turbulento o flujo laminar. Este análisis ahí, ¿cómo puede ser? No sé si me deja entender. Más o menos, sí. Ya, permítame un ratico. Esto lo vamos a mirar en el siguiente capítulo, pero dejen que yo descargue del internet esta. Denme uno bonito, a ver. Este quizás. Voy a copiar la imagen y me voy a llevar al OneNote y voy a mostrarles para que charlemos. Un ratico. Ahora sí, voy a dejar de compartir lo que les estoy mostrando y nos vamos a ir al OneNote. Un ratico. Ahí está. ¿Ven? Por favor, es el número de, es el OneNote. ¿Se ve, jóvenes? Alguien avíseme, por favor, si se ve o no se ve. Ya. Ok, gracias. Ya, en este diagrama, y es el fruto de Reynolds, y luego han trabajado otros investigadores, han representado en los resultados de ese experimento. En el eje de las abscisas han puesto justamente Reynolds, pero como es un número muy grande, miren, le han puesto en escala logarítmica.
Aquí está 10 a la 2, o sea, es acá 100. Acá es 1000, acá es 10.000, 100.000, 1.000.000. Inclusive hay todavía para más a la derecha. Y acá en el eje de las verticales, las ordenadas, bueno, aquí es un factor de flexión que luego vamos a mirar, nos muestran y nos dicen, cuando el número de Reynolds es menor a 2000, corresponde a una recta. Entonces, nada más que nosotros sabemos cuánto vale Reynolds, subimos en este y encontramos el valor que luego vamos a darle una tremenda utilidad. Si estamos en 1000, miren, está acá, hasta 2000, acá es 2000, subimos y todo ocurre tal cual como esta recta nos lo predice. Una recta. Pero entre 2000, miren, aquí es 1000, 2000, 3000, 4000 está acá. En esta zona no conocemos exactamente cómo las cosas ocurren. Ya, esta la llamamos transición. Está transitando de laminar a turbulento. Transición. Y como no hay, miren, acá no hay representación gráfica. Aquí le han puesto con puntitos, nada para mostrarles que debe haber concordancia. Pero no hay líneas, no hay nada. Es una zona así. Como cuando tienen que escapar de su ex, están viniendo, están yendo por la calle, de pronto su ex aparece y ustedes están con otro. Esta zona es donde la que ustedes debieran escapar, pues no hay gran cosa trabajada. Pero ya nos podemos sentir tranquilos si el número de Reynolds comienza desde acá, hacia allí. Este es el dominio del flujo turbulento. Y aquí ocurre el flujo en tuberías, el flujo en ríos, el flujo en alcantarillas. Muy buena parte de los problemas que tenemos en ingeniería civil a resolver ocurre en este dominio, de acá, de 4000 hacia la derecha. Pero aquí no es una curva como aquella, como esta recta que les he mostrado, sino hay un número grande de curvas. Después conmigo vamos a ver que uno tiene que elegir esta, otra o cualquiera de estas curvas haciendo un cociente. Miren, acá voy a dibujar la tubería, una tubería de frente, y en el interior de la tubería, aunque sea PVC, y si usamos una lupa, vamos a ver que es irregular, es rugosa. Y nosotros podríamos calcular cuán rugosa es, podríamos medir el espesor de esta rugosidad en promedio. Y esta rugosidad la cotejamos contra el diámetro interno. Por ejemplo, este es el diámetro interno de la tubería, lo que nos da el fabricante. Entonces, bien podríamos hacer el cociente de esta rugosidad de la pared frente al diámetro interno, y conforme sea este valor, nosotros elegimos la de arriba, la del medio, la que nos corresponda. Y con eso hemos resuelto. En otras palabras, de acá hacia la derecha, régimen turbulento. En esta otra parte, flujo laminar. Entonces, para eso nos sirve el experimento de Reynolds. Nos introduce en la cabeza ese concepto, la proporción de las fuerzas viscosas frente a las fuerzas de inercia, las que producen movimiento, y cómo ellas condicionan a que estemos en una zona de régimen turbulento o de flujo laminar. Pero lo importante también es que cuando estemos en la zona de transición, escapemos, porque no hay fórmulas conocidas para ella. Eso es. Ya, ¿alguien más quería consultarme? Esto lo voy a volver a decir con muchos más argumentos, y yo se los voy a poder explicar el capítulo que viene. Más preguntas, jóvenes. Inge, una consulta, Inge, por favor. Por favor, dígame. Inge, otra característica, otra condición, Inge, que se pueda ver, Inge, que diferencia, digamos, entre el flujo laminar y turbulento, aparte de sus partículas que son, digamos, ordenadas y las que se distribuyen, digamos, de forma desordenada, Inge, una condición, digamos, aparte de esas. De las que yo mencioné. Sí, Inge, sí, otra condición, Inge. Ya. Que se puede notar más. Ya. A ver, déjeme volver al OneNote. ¿Están viendo esto, no ven?
Ya. A ver. Otra es la interacción contra las paredes de la tubería, o inclusive piensen que es un río. El río tiene las piedrecitas colocadas arbitrariamente, así, o las paredes de la tubería. Un poquitito me voy a subir y vamos a pensar, aquí arriba está fluyendo el río, o el agua, o es el medio de la tubería. Aquí el agua, una partícula de agua está en contacto con otra partícula, y nada más que ellas saben. Una partícula de agua moviéndose de izquierda a derecha, solamente sabe que está en contacto con agua, pero acá abajo hay partículas que quizás no están en el fondo, están aquí arriba, pero sienten la influencia, miren que he usado esa palabra, sienten la influencia, el sentir es de los seres vivos, sienten la influencia del fondo. Pero cuando están alejados suficientemente del fondo, ya no sienten esa influencia. De hecho, aquí yo podría dibujar la distribución de velocidades es constante. Pero cuando estoy cerca a la pared, ya no. De hecho, cuando estoy suficientemente cerca, este perfil de distribución de velocidades comienza a cambiar. Se vuelve un poco parabólico. Y cuando estoy aún más cerca, acá deja de ser parabólico y se vuelve logarítmico. Logarítmico. Entonces, en un río o cerca a la pared de un conducto, en la parte central tenemos movimiento así, casi uniforme, de las velocidades casi uniforme. Pero conforme nos acercamos a la pared, cambia hacia parabólico y cambia hacia logarítmico. De hecho, algunos investigadores dicen que es logarítmico y se vuelve inclusive negativo. Pero nosotros podemos quedarnos con el concepto de que es solamente parabólico. Entonces, en esta zona se reconoce que hay una influencia de la pared. Otra vez. Hay una influencia de la pared, desde aquí. Miren, las partículas que están viajando en el agua, en esta zona, sienten la influencia de la pared. ¿Cómo es que sienten? Es que chocan. Esta partícula con otra que está acá, al chocar, pero es mucho menos frecuente que en la zona de arriba, al chocar hay un intercambio de cantidad de movimiento. Y este intercambio de cantidad de movimiento es debido a lo que yo les voy a decir enseguida. En cambio, aquí chocan azarosamente, unas con otras chocan así en forma desordenada. En cambio, aquí no tanto. No tanto por esto. Así. Porque ahora las líneas de corrientes, si acaso yo pudiera dibujar que van así, acá, en cambio aquí no. Son o sufren divergencia por la rugosidad. Entonces, estas partículas, por ejemplo, ahora, esta es cambiada su trayectoria porque aquí hay un obstáculo. Y es probable que la línea de corriente venga después así. Recuerden, miren, las líneas de corriente van a ondular, pero no por turbulencia, sino van a ondular sintiendo esto. ¿Cómo es la forma? Hacen cambiar. Aquí podría yo tener, miren, aquí podría yo tener vórtices debido a este obstáculo. Aquí podría tener vórtices o agua detenida en esta zonita, porque las líneas de corriente sienten este obstáculo y divergen. Entonces, esta partícula adquiere la dirección de la velocidad tangente de esta línea de corriente y choca. Al chocar por influencia de esta línea de corriente, transmite
la forma de esta línea a la partícula siguiente. Acá, por ejemplo. Pero si yo tomase una línea más arriba, si tomase una línea más arriba, aquí casi nada va a sentir, tal vez un poquito, sienta la subidita. Quizás. Esta línea de corriente no va a sentir la influencia del fondo. Pero estas, las que están cercanas, sí. Entonces, miren, acá hay movimiento turbulento debido al desorden de las partículas. Acá también existe eso, pero es influenciada por la forma, la rugosidad, después vamos a llamarle la rugosidad del fondo. El espesor de esta capa, si usaré, el espesor de esta capa, a ver, déjenme cómo se llama, creo que K se le llama, depende de varias cosas, pero sobre todo de la viscosidad cinemática. A esto lo que les describo se le llama la teoría de la subcapa laminar. No, no es K, es delta. Subcapa laminar. Entonces, lo que ocurre aquí, lo diré de otra forma, es como si hubiese una capa de lubricante. Este amarillo es agua, pero como si fuese una capa lubricante que se impregna en la pared de la tubería. Esta capa amarilla no viaja a la misma velocidad que la parte superior. Lo hace mucho más lentamente. Es como si les dijese, es como si se hubiese lubricado la pared con agua y que no se mueve a la misma velocidad que la de arriba. Entonces, las partículas que están acá en la parte central, donde les señalo, se desplazan por encima de esta capa, de esta subcapa, porque es una capa también de todo el fluido. Entonces, aquí hay un movimiento turbulento, pero acá no. El reinos aquí puede ser muy bajo. Podemos estar inclusive en régimen laminar, acá adentro. La tubería en su gran parte, en su parte central, está moviéndose con reinos muy alto, pero aquí en la zona, en contacto con la pared, puede estar inclusive en régimen laminar o puede estar en régimen turbulento liso. Todo va a depender de la altura de estas protuberancias, de cómo es la rugosidad. Si la rugosidad es grande, prominentes, por ejemplo, el terminado de una tubería de concreto, como antes usamos para la alcantarillado, tuberías de concreto, entonces esas sí son rugosas. Va a hacer que las líneas de corriente cambien su patrón de flujo e influyan en la parte central en mayor medida. Entonces, eso ocurre. Y los investigadores van a ver cuando estén en 10º semestre, habrán dedicado mucho tiempo para estudiar justamente esta zona. Porque en el caso de los sedimentos, las piedrecitas están colocadas acá, ya no son chiquititas, son grandes. Cada una de estas debe tener 3 pulgadas, 2 pulgadas, etcétera, es grande. Vamos a necesitar el conocimiento de esta teoría, para poder predecir, por ejemplo, cómo es la distribución de velocidades en el perfil. Y van a ver que es un perfil logarítmico. Ahí van a tener el diámetro de las partículas y varias otras cosas. Entonces, es alusión a esta zona. No sé si me expliqué suficientemente bien. Iván, me dice, ¿no? ¿Ustedes Iván? Sí, Iván Gustavo. Está bien. ¿Sí? Ya. Más preguntas, jóvenes. Ya, ahora que están todos, déjenme un minuto volver a la clase porque estoy... Ya, están los 72 jóvenes. Les voy a enviar un formulario, jóvenes, que quiero que me respondan. Es un formulario que me va a ayudar a hacer a mí modificaciones en la forma de cómo yo les imparto las clases. Por ejemplo, les voy a preguntar si están contentos, por ejemplo, en la forma de que primero presento y después les doy las diapositivas. En este caso del capítulo de ahora todavía no he subido, por ejemplo, y lo voy a hacer en este momento. Lo voy a subir al Classroom. Un segundo, denme.
momentito, voy a añadir. Ok, ya lo he guardado, está en el Classroom, las diapositivas de la mañana de hoy. Sin embargo, también les voy a juntar un link, que es un cuestionario que a ustedes les hago para poder mejorar en mi propósito que les señalaba. Les voy a preguntar cómo sienten, si es que acaso la pandemia les afectó a algunos de ustedes en mayor o en menor grado. Si se han logrado adaptar a las nuevas condiciones, por ejemplo, el manejo de la plataforma, el manejo del YouTube, etcétera. Ya, entonces se los voy a enviar, jóvenes, y me lo van a responder. No les va a tomar más de unos 5 minutitos. Un ratico, espérense. No sé dónde he puesto eso. Mm, copiar, ok. Ya, jóvenes, les he colocado también en el tablón de anuncios el enlace para que me lo den un formulario. En el formulario no les pide el nombre, así que ustedes libremente van a opinar. Lo van a hacer procurando ser lo más sinceros posible. Si hay alguna pregunta que no se entienda, nada más me dicen para que yo las explique. Entonces, vienen libremente, no se sientan presionados, escriban lo que piensen. Ya no tiene nombre, solamente su correo, pero como está en clave, así que no hay problema. Hágame ese favor, jóvenes, llénemelo ahora, mientras yo preparo su formulario para que suban su trabajo.
Inge, buen día. Buen día. En la pregunta 2.6 se Un refiere a ratito. grupos, Sí, lo escucho. se refiere a grupos de clases presenciales. ¿Eso se refiere? No, trabajando en vía online. Trabajando en online. Ya ustedes van a hacer. Ah, ok, ¿Qué ok. opinas? Si yo les digo, ¿qué tal si, digamos, yo les doy como ahora más o menos un trabajo y ustedes lo preparan, digamos, de aquí a una semana, pero trabajan ustedes en grupo? El grupo se reúne bajo la guía de un líder, por ejemplo, ahora le toca a usted, el siguiente trabajo le toca al compañero. Vamos rotando, no uno solo. Entonces trabajan y ustedes se acuerdan, digamos, nos vamos a reunir pasado mañana y, digamos el sábado y todos trabajamos en grupo y hacemos cada uno una parte, pueden estar en línea todos conectados y así. Terminan de hacer eso y después se dan tareas para trabajar en forma asincrónica, es decir, en los momentos que puedan. A eso se refiere. Ok, ingeniero, muchas gracias. Porque pues
¿Cómo va eso, jóvenes? ¿Ya terminaron? Solamente 8 han respondido, jóvenes. Apúrense, tienen que subir todavía su trabajo. Un cachito, Inge, estamos escribiendo Ya, en la ya, parte. ya, no hay lío, no hay lío. Siga nomás. Sí, sí, se lo han hecho en forma individual, solamente es de uno, ¿no? Su nombre, en el otro su código SIS y suben el trabajo. Si han hecho entre dos personas, colocan en columna el nombre de la persona, enter le dan el nombre de la otra persona y luego en la otra respuesta los códigos SIS conforme quién era primero y quién era segundo. ¿Ya?
atiéndame todos jóvenes, vayan terminando, es decir, terminen la encuesta, no hay presión, háganlo nomás tranquilos, pueden tomarse hasta las 10, en el momento que sea, y también para subir su trabajo ya está en la plataforma, súbanlo sin premura, no hay presión, háganlo con calma, tienen tiempo hasta las 10, 10 y media, no se van a cerrar los formularios, háganlos tranquilos, ¿ya? Listo, mientras tanto yo termino la clase jóvenes, tengo otra que les sigue y ustedes sigan trabajando. Hasta el día jueves. Hasta luego, jóvenes, gracias por todo. Hasta luego, Hasta Inge. jueves, Inge, que le vaya bien. No, Inge. Creo que